Hola, hoy les voy a hablar de un tema que personalmente me parece muy interesante dentro de la gastronomía y específicamente dentro de la panadería. Hoy les voy a platicar sobre la masa madre, la fermentación y toda esa ciencia que existe detrás de hacer pan. Muchas veces pensamos que hacer pan es algo sencillo, que solamente consiste de mezclar harina, agua y levadura y meterlo al horno y ya está. Pero en realidad es muchísimo más complejo de lo que parece. Detrás de un pan hay procesos químicos, biológicos y hasta incluso físicos que están ocurriendo todo el tiempo, aunque nosotros no podamos verlos directamente. Ok, entonces, algo que me llamó mucho la atención cuando empecé a investigar este tema es que la panadería combina dos cosas muy diferentes. Está la parte artesanal y la parte científica. Por un lado, existe toda la experiencia, la práctica y la intuición del panadero, pero por otro lado también existen microorganismos, reacciones químicas y cambios en la estructura de la masa que influyen completamente en el resultado final. Entonces vamos a empezar. Primero, creo que es muy importante entender un poco qué es el pan y de qué está hecho. El pan tradicionalmente se elabora con 4 ingredientes básicos, que son la harina, agua, sal y un agente fermentador, que puede ser levadura comercial o, en este caso, masa madre. Aunque parecen pocos ingredientes, cada uno cumple funciones muy importantes. La harina, por ejemplo, no solamente sirve como base del pan. Dentro de la harina existen proteínas, almidones y enzimas que participan directamente en el proceso de fermentación. Todas estas proteínas, que son las más importantes, como la glutenina y la gliadina. Cuando estas proteínas se mezclan con agua y la masa se empieza a trabajar, forman lo que hoy conocemos como gluten. Entonces, muchas veces escuchamos hablar del gluten, pero no siempre sabemos exactamente qué es. El gluten es básicamente una red elástica que se forma dentro de nuestra masa. Esta red es importantísima porque funciona como una especie de estructura que atrapa los gases producidos durante la fermentación. Gracias a esto, el pan puede crecer y tener una textura esponjosa en lugar de quedar duro y plano. Además, dentro de la harina también hay almidón. Este almidón es una fuente de energía, pero aquí ocurre algo interesante. Todas estas levaduras no pueden consumir el almidón. Entonces, entra en acción unas enzimas llamadas amilasas, que se encargan de romper el almidón en azúcares más simples. Todos estos azúcares son el alimento de las levaduras. Y aquí es donde comienza una de las partes más importantes de todo el proceso, la fermentación. La fermentación es un proceso metabólico donde ciertos microorganismos transforman los azúcares en otros compuestos. Entonces, en la panadería, las levaduras convierten todos esos azúcares principalmente en dióxido de carbono y alcohol. El dióxido de carbono es el gas que queda atrapado dentro de la red de gluten y hace que la masa aumente de tamaño. Aunque muchas personas piensan que el crecimiento del pan ocurre simplemente porque sí. En realidad, todo tiene una explicación química y biológica. Literalmente hay microorganismos vivos trabajando dentro de la masa. Ahora, una diferencia importante es la que existe entre la levadura comercial y la masa madre. La levadura comercial es mucho más rápida y controlada. Fue diseñada para producir fermentaciones eficientes en poco tiempo. En cambio, la masa madre es mucho más compleja y natural. La masa madre se elabora únicamente mezclando harina y agua y dejando que desarrollen microorganismos naturalmente. Dentro de esta mezcla aparecen levaduras salvajes y bacterias acidolácticas que provienen del ambiente, de la harina e incluso de las manos de quien prepara todas estas masas. Algo que me pareció muy interesante es que cada masa madre es prácticamente única, dependiendo del lugar donde se prepare, la temperatura, la humedad y el tipo de harina que se use. La comunidad de microorganismos cambia. Por eso, muchos panes artesanales tienen sabores completamente distintos, aunque aparentemente utilicen ingredientes similares. Las bacterias acidolácticas cumplen una función muy importante porque producen ácido láctico y ácido acético.
El ácido láctico aporta sabores muy suaves y ligeramente cremosos, mientras que el ácido acético produce sabores más fuertes y ácidos. El equilibrio entre ambos cambia completamente el perfil del pan. Por ejemplo, una fermentación muy larga y con temperaturas bajas suele favorecer sabores más complejos y ácidos. Por otro lado, fermentaciones más rápidas producen panes con sabores más suaves. Esto demuestra que el panadero puede modificar el resultado final dependiendo de cómo controlas el proceso. Otra cosa que me parece muy impresionante es que el entorno influye muchísimo en la panadería. Aquí en la Ciudad de México, por ejemplo, la altitud afecta directamente el comportamiento de las masas. Como estamos a una gran altura sobre el nivel del mar, la presión atmosférica es menor. Esto provoca que los gases se expandan más rápido. Entonces, ¿qué significa esto en la práctica? Que muchas veces las masas fermentan más rápido de lo esperado y pueden sobrefermentarse si no se controlan bien los tiempos. Por eso, una receta que funciona perfectamente en otro país o incluso en otra ciudad puede no funcionar exactamente igual aquí. La temperatura también cambia completamente el comportamiento de la masa. Cuando hace mucho calor, las levaduras y bacterias trabajan más rápido y la fermentación se acelera. Pero si la temperatura es demasiado alta, la masa puede perder fuerza, desarrollar sabores desagradables o incluso colapsar. En cambio, las fermentaciones lentas permiten desarrollar aromas y sabores más complejos. Por eso, muchos panes artesanales se fermentan durante varias horas o incluso durante toda la noche en refrigeración. Ahora vamos a hablar un poco sobre la hidratación. Esto es un factor súper importante. Cuando una masa tiene más agua, generalmente se vuelve más extensible y permite obtener panes con alvéolos más grandes. Es decir, todos esos huequitos que muchas veces vemos en panes artesanales. Sin embargo, trabajar masas muy hidratadas también requiere más técnica porque son más difíciles de manejar. Algo que aprendí investigando en este tema es que en la panadería pequeños cambios pueden producir resultados completamente diferentes. Cambiar un poco la cantidad de agua, modificar la temperatura o alterar el tiempo de fermentación puede cambiar totalmente la textura, el sabor y hasta la apariencia de tu pan. También entendí que la masa madre requiere muchos cuidados. Muchas personas incluso dicen que es como cuidar a su mascota, porque hay que alimentarla constantemente con harina y agua para mantener vivos todos esos microorganismos de los que les hablé. Si una masa madre no se alimenta correctamente, puede perder fuerza y también afecta el resultado final. Además, el pan no solamente cambia en sabor gracias a la fermentación, también ocurren cambios en la digestibilidad. Durante las fermentaciones largas, algunos compuestos complejos comienzan a descomponerse, lo que todo esto hace que ciertas personas toleren mejor este tipo de panes. Por otra parte, importante es que durante el horneado, cuando el pan entra al horno, primero ocurre un aumento rapidísimo de volumen llamado spring oven o horneado expansivo, y después ese calor se endurece y hace que la estructura se vuelva más dura y ocurren reacciones químicas como la reacción de Maillard. Entonces, ya para finalizar un poco esto, puedo decir que la panadería es una mezcla entre ciencia, paciencia y experiencia. Aunque existan recetas técnicas y establecidas, cada masa se comporta diferente y el panadero siempre tiene que estar aprendiendo a adaptarse. Entonces, ya para cerrar, les quiero dar muchas gracias por escucharme y espero que después de esta explicación puedan ver que el pan no es tan fácil como parece y lo puedan ver de una manera distinta y entendiendo que detrás de todo esto que es tan cotidiano para todos, existe todo un proceso científico y artesanal y mucho más complejo de lo que todos imaginamos. Muchas gracias.